Un saludo muy afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios porque nos permite el estudio de la lección número 3, titulada Caín y su legado. Nuestro versículo de memoria está en Génesis 4:7. Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En nuestro estudio relataremos cómo los propósitos originales de Dios en Génesis 1 y 2, una creación buena en gran manera, fueron alterados totalmente en Génesis 3 y 4 por la introducción y los alcances del pecado, contrastando todo lo que Adán y Eva perdieron al ser finalmente expulsados del Edén con la esperanza puesta en el anuncio profético del nacimiento de la simiente que derrotaría a Satanás. Génesis 3:15. Pero en este anuncio profético se describe la enemistad de dos simientes, llevando el conflicto hasta sus últimas consecuencias, aún hasta el cierre del tiempo de la gracia. En Génesis 4 se registra el primer nacimiento con la expectativa y esperanza de Adán y Eva de que fuese el cumplimiento mesiánico en Caín. El desarrollo de su enemistad con Abel, que acaba con el registro del primer crimen y la muerte de Abel. El registro de la primera maldición de Dios sobre un ser humano, Caín, abriendo un ciclo ininterrumpido de nacimientos y de muertes. El relato de la vida de Caín, su condena y castigo, su influencia y su legado en la extensión del pecado con el crimen y poligamia de Lamec y la condición de la generación antediluviana, donde todo designio de la intención del corazón humano era de continuo al mal y que fue arrasada finalmente en el diluvio universal. Pero en medio de este escenario trágico, resurge la promesa mesiánica con el nacimiento de Set, que repara el fracaso anterior y restaura el plan de la salvación de Dios, lo que conduce a la supervivencia de la humanidad en la historia y a su salvación posterior del diluvio universal. En nuestro estudio consideraremos tres temas muy importantes de la vida de los primeros hijos de Adán y Eva. 1. Caín y Abel. 2. Las ofrendas de Caín y Abel. Y 3. El crimen de Caín. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos, Caín y Abel, basados en Génesis capítulo 4 versículos 1 y 2. En una traducción literal, este texto se lee: he dado a luz a un hijo varón, el Señor. Con estas palabras, Eva indica que tenía en mente la promesa mesiánica de Génesis 3:15 y que cree que dio a luz al libertador, a su Salvador Jehová. El deseo de toda la gente, página 23, explica: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliera rápidamente y con gozo dieron la bienvenida a su primogénito esperando que fuera el libertador. En el capítulo 4 se destaca el papel protagónico de Caín como relevante. Se percibe en su significado en el nombre hebreo Caná, Caín, adquirir, y denota la adquisición, la posesión de algo precioso y poderoso. También se percibe en el trato recibido de sus padres, en su diálogo con Dios, aún después de que fuese rechazada la ofrenda, de sus propios esfuerzos desligados del plan divino, al negarse a presentar la ofrenda sangrienta que representaba a Cristo. Se contrasta con Abel, también en el significado de su nombre, del hebreo Hebel, vapor o vanidad, y en el desarrollo de su carácter, ya que éste era dependiente de Dios, y no solo lo demostró en la presentación de la ofrenda sangrienta que señalaba a Cristo, sino en el reconocimiento póstumo
que diera su madre después de su muerte al dar a luz a Set, al aceptarlo como el sustituto de su hijo Abel y como el representante de la simiente de Dios. Y se destaca la sobrevivencia de esta simiente de Dios en Set y en sus descendientes después del diluvio universal, en contraste con Caín y sus descendientes, que todos fueron anegados en el diluvio. Continuamos con las ofrendas de Caín y Abel, Génesis 4 del 3 al 6. En Génesis 4:3 da un dato importante. Andando el tiempo, el hebreo Yamín días, que en otras referencias bíblicas se traduce años, se refiere a un tiempo definido. Y la palabra hebrea minyá, traducida a ofrendas, se aplica al sistema ceremonial levítico y abarcaba las ofrendas vegetales incruentas, o sea, sin sangre, que en este caso representan las ofrendas que presentó Caín, pero también se usaba la palabra para referirse a los sacrificios sangrientos, que fue lo ofrecido por Abel. Un estudio minucioso del sistema levítico nos presenta que ambas ofrendas se combinaban en el ceremonial. Tenemos como referencia Éxodo 29 del 38 al 42, número 6 del 14 al 15 y número 15 del 2 al 12. En la ofrenda sangrienta, conocida como holocausto matutino y vespertino, las ofrendas vegetales acompañaban al sacrificio sangriento, que eran también de carácter continuo. Aquí podemos deducir que Abel había entendido muy bien la profecía mesiánica relacionada con la salvación, y además de los primogénitos de sus ovejas que presentó delante de Dios, añadió las ofrendas vegetales, que en alguna manera hizo la combinación, y su ofrenda fue agradable a Dios, a diferencia de las de Caín, que se esmeró únicamente en adquirir el mayor rendimiento de sus esfuerzos en la tierra y presentó únicamente la ofrenda incruenta sin derramar sangre. Algunos racionalizan y justifican a Caín afirmando que él ofreció lo vivo y Abel lo muerto. Ofreció lo comestible y Abel lo que fue consumido por el fuego. Sin embargo, el razonamiento humano pierde de vista el sacrificio hecho en el Edén, Génesis 3:21. El sacrificio del sustituto de vida por vida, que señalaba la muerte del Mesías libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Y por este motivo Pablo, en Hebreos 11:4, afirma: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, porque Abel entendió lo esencial del Evangelio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. El relato bíblico menciona que Dios recibió con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no sucedió lo mismo con la ofrenda de Caín. Continuamos con el crimen y el castigo de Caín, Génesis 4 del 7 al 26. Cuando Dios vio la insatisfacción de Caín, entabla un diálogo con él y le hace dos preguntas. En Génesis 4:6, ¿por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿acaso no serás enaltecido? Dios le invita a reflexionar y a que comprenda la razón de su condición. Si bien hiciereis, es una invitación al arrepentimiento, a un cambio de actitud, a obrar rectamente. Si haces lo bueno, serás aceptado. Biblia latinoamericana, siempre y cuando obres en los términos divinos. Génesis 4:7 en la Reina Valera actualizada 2015 dice: si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. En el segundo consejo, Dios le recomienda el autocontrol. Tú debes dominarlo y ser su amo. Nueva traducción viviente. Debes dominar la concupiscencia, es decir, la propensión al mal,
cuando permitimos ser arrastrados por los malos deseos. Santiago 1:14, Reina Valera contemporánea. El Evangelio nos ofrece promesa no solo del perdón por el pecado, sino también de la victoria sobre el pecado. 1 Corintios 10:13. Caín no tenía a nadie a quien culpar por su pecado, sino a sí mismo. Nosotros somos responsables por nuestros pecados. Ezequiel 18, verso 20. Por su parte, 1 de Juan 3:12 complementa el impacto afirmando que Caín era simiente del maligno y que mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de Abel eran justas. Él no toleraba ver la vida piadosa y justa de su hermano. Este principio de odio albergado en el corazón se ha ido replicando en todo tipo de crímenes de carácter religioso a través de las épocas, incluyendo la moderna. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, profetiza que con gran ira Satanás se lanzará en guerra contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento. El alma debe de proponerse el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar a la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. Mensaje para los jóvenes, página 47, versión electrónica. Génesis 4, del 9 al 16, allí Dios hace una tercera pregunta a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios sabía del crimen que ya Caín había cometido contra su hermano Abel y quería el reconocimiento de su culpa, pero al ver su indiferencia le replica, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y se registra por primera vez la muerte de un ser humano, el de Abel el mártir. Y Dios pronuncia por primera vez la maldición sobre un ser humano, Caín. La tierra resistiría sus labores y se vería obligado a ser un errante nómada en busca de alimento para él y sus descendientes. Dios no lo condenó a morir, pero él interpretó la maldición de Dios como que Dios lo dejaba a merced de cualquier vengador de Abel. Y aunque no sabemos qué tipo de señal colocó sobre Caín, en Génesis 4:15, quien lo encontrara sabría que sería castigado 7 veces más si tomaba su vida. Al ponerle una señal, puso su vida como un ejemplo de lo que sería vivir una vida de pecado sin restricciones. Y la historia sagrada revela los resultados posteriores, primero en la vida licenciosa de Lamec, que además de asesino añadió a la poligamia, a sus pecados, y luego toda una generación antediluviana y el juicio de Dios que cayó sobre ellos en el diluvio universal. Aplicaciones pertinentes. Así como Caín salió de la presencia del Señor para buscarse hogar, así como el pródigo vagó por una provincia apartada, así los pecadores buscan felicidad en el olvido de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro 185. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén, restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Conflicto y valor, página 27. Dios ha dado a cada hombre su obra, y si cualquiera se aparta de la obra que Dios le ha dado para hacer, la obra de Satanás, para mancillar su propio cuerpo o guiar a otros al pecado, la obra de ese hombre está maldita y se coloca sobre él la marca de Caín. La ruina de su víctima clamará a Dios como lo hizo la sangre de Abel. Cualquier hombre que procura forzar o regir la razón de cualquier otro hombre se convierte en un instrumento de Satanás para hacer su obra.
y lleva la señal de Caín ante la vista del universo celestial, manuscrito 29 de 1911, comentario bíblico de Elena de White, tomo 1, página 1101. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre: Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín, Génesis 4:25. Set aventajaba en estatura a Caín y a Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice: a semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de su caída, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5, versos 1 y 3. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucciones acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios, y trabajó como Abel hubiera hecho de haber vivido, para cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 59, versión electrónica. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la ventaja de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con estos habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de Dios, de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y gozos terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos y en el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 60 y 61, versión electrónica. Y todos conocemos lo que acaeció o aconteció en el diluvio universal. Sin embargo, la historia bíblica no terminó en el diluvio. La simiente de Dios sobrevivió. Y vemos ahí entre los descendientes de Set a Noé y sus hijos,
Y entre toda esa genealogía también la participación de ese personaje muy especial llamado Enoc, el que fue transpuesto por Dios para no ver la muerte, al caminar constantemente con él durante 300 años y haber dado testimonio de haber agradado a Dios. Podemos decir con toda propiedad de que para el pueblo de Dios, sea que muera, hay esperanza de vida en la resurrección. Y si está vivo para la venida del Señor, hay esperanza también en la transformación gloriosa que el Señor efectuará en su vida, dándole un cuerpo semejante al de la gloria suya. Así que como dice Romanos 14:8, si vivimos para Dios vivimos y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o muramos, a Él pertenecemos. Que nuestra esperanza siempre esté puesta en el Señor y que sigamos el legado de la simiente de Dios, tal como lo explica la palabra bendita del Señor. Les deseo un feliz sábado a todos en la presencia de Dios.